Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Somos un grupo de pecadores perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor en cada área de nuestras vidas a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Es un privilegio poder estar nuevamente en este episodio. Es también un privilegio estar acompañado hoy de Eric y Mariana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. Bien. ¿Es raro? Qué bueno, sí, no sé si nos escuchan diferente o nos ven diferente. Nosotros sí. Esta es una experiencia nueva para nosotros también, total. Así que vivámosla todos juntos. Buen cierre, creo yo. Sí, estamos casi que en nuestro último episodio del año, ¿verdad? Es una bendición porque todo este año ha sido un crecimiento, pues pienso yo ahora, creo que un crecimiento no solo en el conocimiento de la palabra, pero también un crecimiento espiritual, porque obviamente el acercarnos a la palabra, creo que a eso es a lo que te tendría que llevar, ¿no? O sea, a encontrarte más parecido a Jesucristo cada vez, ¿verdad? Eso es. Entonces creo que eso nos anima a poder, cada vez que nosotros nos acercamos, pues buscar, ¿verdad? Que eso sea una repetición en nuestra vida. Entonces, haciendo ahí un pequeño como recordatorio, recapitulación, ¿qué tal te ha parecido, Eric, esta segunda carta a Timoteo? Estamos cerrando justamente en el capítulo 4 y los últimos versos. ¿Cuáles son como tus observaciones, tus highlights de lo que está pasando en la segunda carta? Bueno, creo que lo primero que puedo pensar es nostalgia, ¿verdad? Algo que habíamos hablado previo a la grabación. El ensayo. Y creo que sí, o sea, me ha pasado leyendo algún otro tipo de libro, ¿no? De esos como tipo novela, que te engancha la lectura, la narrativa y de repente, ¡pum!, se termina. Y no lo sé, encontraste algún tipo de característica de alguno de los personajes y ahora piensas, bueno, ¿y ahora qué pasó con el personaje? Me siento solo en este momento, ¿qué pasó, verdad? Uh-huh. Y acá tiene un impacto mucho más alto porque sabemos, en primer lugar, que es real. Sí, es como ese testimonio de uno de los... creo que... Bueno, tal vez no podríamos como que poner en diferente... exacto, como quién de los discípulos es el más... el mejor o algo por el estilo, pero creo que tal vez por la cantidad de libros que escribió Pablo, entonces tal vez pensamos en pues el impacto que tiene, ¿no? Claro. Pero pensar que se encuentra en una circunstancia previa a la muerte, creo que eso tiene un impacto emocional. La evidencia que hay de que a pesar de ser alguien que ha seguido a Jesucristo, que busca imitarlo, su final terrenal no es el mejor. Pero también pone evidencia que la muerte es algo natural para el ser humano, ¿verdad? Y que él, bajo esa perspectiva, sabe que su vida, su ministerio, es servirle al Señor hasta el final. Y eso es lo que pone acá, deja clarísimo, y creo que es una enseñanza maravillosa para nosotros. No detenernos. Incluso con el discipulado, a veces nos pasa, ¿no? Y es una de las preguntas que a veces hago a otros discipuladores, es ¿cuándo ves tú que va a terminar tu servicio en el discipulado? ¿Cuándo vas a terminar de discipular gente? Nuestra postura tendría que ser que no hay final, ¿verdad? Siempre tenemos que... Nuestra mente tendría que estar pensando en que vamos a pasar todo el resto de nuestra vida discipulando. Gracias por ese como compendio de ideas que en la forma en la que te ha impactado. Yo creo que sí, también le pregunto a cada uno de nuestros escuchas, a aquellos que han estado siguiendo los podcasts, cada quien se ha sentido identificado, ¿verdad? Incluso en los estudios que tenemos aquí en la iglesia, me sorprendía los comentarios que teníamos de los jóvenes y decir, o sea, cómo me ha impactado el poder estudiar estas cartas de Pablo, que yo ya las había leído, pero que las estoy entendiendo. Sí. Y eso es un privilegio, ¿verdad? En tu caso, ¿cuáles han sido como que esos highlights?
los highlights de primera y segunda de Timoteo. Creo que yo he visto en estas dos cartas algo, le voy a poner como las raíces del cristianismo. He visto en Pablo que ha aplicado todo lo que un seguidor de Cristo debería hacer constantemente. La comunión con el Señor, el practicar la oración, el estar al pendiente de tus hermanos en la fe. Wow. O sea, creo que eso me ha hecho recapitular, o más bien hacer un examen de mí misma y decir, Señor, ¿qué tanto mi vida está haciendo más bien está tratando de parecerme a Jesucristo? Porque a veces el corre y corre, perdemos de vista, nos olvidamos de esos fundamentos, o sea, de leer la palabra, ser constantes en la oración, amar a nuestros hermanos, cuidar de las personas mayores, porque hasta de eso hablamos en esta carta. Entonces, más bien eso ha hecho que aprecie mucho más la palabra y aprecie también el ejemplo que encontramos en Pablo también. Y creo que esto último, justo hoy, es que les juro que justo hoy el Señor permitió que yo experimentara muy de cerquita un accidente. Sí me lastimé, ¿para qué sí me lastimé? Porque me frené muy duro y me marqué aquí. Me marqué el cinturón, venía solita, pero lloré mucho, porque para les miento, lloré mucho, pero en esos segundos yo acababa de leer el final, venía de la casa de los abuelitos de Pablo y había terminado de leer el capítulo pues para venirlo con fresquito y ver que Pablo en sus últimos momentos de vida sigue declarando quién es su Señor. En ese momento yo solo le di gracias al Señor por la oportunidad que me había dado de poder estar viva, porque es que sí la vi feo y yo sí pensé que me iba a dar, o sea, yo pensé que ya no la contaba hoy, pero me hizo más apreciar el nombre del Señor y lo importante que es alabarle, y como lo hace Pablo a lo largo de las dos cartas, nunca se cansa de decir quién es su Señor y a quién le sirve. Entonces eso es como parte de los highlights también. Dije como 10, ¿no? Claro. Dije como un montón, pero no importa. Lo siento, amiguis. Pero sí, esos serían mis highlights. Qué bueno, gracias a ambos. Y creo que Eric también mencionaba algo acerca de la posible nostalgia que podemos llegar a experimentar, ¿verdad? Recordemos que se entiende que esta es probablemente la última carta que escribe Pablo antes de que sea asesinado. Entonces, en algún momento hablamos, ¿verdad? Y dijimos, bueno, si estas son las últimas palabras de Pablo, seguramente él las está escogiendo muy bien para dejar en Timoteo exactamente lo que él tiene que hacer, ¿verdad? Es como cualquiera de nosotros que tenga que enviar un mensaje sabiendo que probablemente sea uno de los últimos que tengamos, ¿verdad? ¿Qué palabras escogeríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué ánimos dejaríamos? ¿Verdad? Entonces creo que la vida de Pablo ha sido todo un ejemplo. La vida de Timoteo también ha sido un ejemplo como un discípulo obediente. Y hay un contraste, siento yo, de alguna forma acá, porque hoy vamos a estar hablando específicamente de los versos 16 al 22 en el capítulo 4 de la segunda carta de Timoteo. Y ustedes leen esa parte de la segunda carta de Timoteo y es una parte que enternece, que duele, ¿verdad? O sea, al menos yo como cristiano, ¿verdad? Me duelo de esto, porque la forma en la que aquí, ¿verdad? se está despidiendo y la forma en la que Pablo está atravesando sus últimos momentos, él dice, me han abandonado, ¿verdad? Si nosotros leemos el verso 16, dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice. Aunque, dice, no les sea tomado en cuenta. Vamos a hablar algunas de estas cosas. Pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Y la última frase dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Al llegar a este verso 16, ustedes se dan cuenta que probablemente
tal vez no es la forma en la que nosotros quisiéramos que los hombres de Dios, los grandes hombres de Dios, terminaran su carrera, ¿verdad? Pero este fue el precio que estos hombres de Dios tuvieron que pagar en este contexto, ¿verdad? Yo me pregunto, y esto fue un análisis que yo hice y se los pregunto a ustedes. ¿Cómo quisiera que se vieran mis últimos días? Escribir. No, o sea, solo visualizarlo, ¿verdad? Okay. ¿Cómo quisieras que tú, como una mujer de Dios, se vieran tus últimos días? ¿Y cómo quisieras vos que se vieran tus últimos días? En general, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque uno tiene sueños, uno tiene anhelos, uno tiene deseos para el ministerio, uno quisiera pensar incluso de que dejó un legado, ¿verdad? Y que ese legado es visible, ¿verdad? Pensemos en tal vez nuestras metas personales, ¿verdad? Y poder tal vez tener algo para mis hijos, ¿verdad? Que tal vez no pasen alguna necesidad, poder dejar bendición para mis nietos, poder tal vez pasar mis últimos días descansando con alabanzas y veo a Pablo y veo que sus últimos días y sus últimas posesiones no fueron las que tal vez yo pensaría en mi mente humana limitada y corrupta, digamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la grandeza? Entonces, ¿cómo ves este contraste? Vos entre lo que tal vez vos quisieras como persona y lo que está pasando Pablo. Yo creo que tiene también mucho que ver con un contexto que a lo mejor como iglesia estamos pasando. Hemos experimentado la partida de muchos hermanos, ¿verdad? En menos de 15 días, en mi caso particular, una tía. Y creo que ahora, tratando de responder a tu pregunta, verme a mí en los últimos días, no sé a qué edad el Señor tiene planeado que yo me encuentre acá, pero sí sería que mis hijos conozcan al Señor, que mi familia conozca al Señor, que mis amigos conozcan al Señor. Es decir, el legado que tendríamos que buscar es la responsabilidad que el Señor nos dejó, que es seguir presentando su nombre. Y creo que todo lo demás va a ser añadido. Y creo que eso es también lo que le da paz a Pablo, de llegar a esta circunstancia y decir, bueno, aquí se terminó todo, pero el nombre del Señor tiene que seguir siendo exaltado, ¿verdad? Entonces, así es como creo que lo veo y que el Señor me permita verlo así. Claro, y entonces creo que esta reflexión nos cambia, ¿verdad? Nos transforma, porque ya tal vez todos esos deseos que uno se ha dado cuenta que ha querido acumular para uno, Pablo, en esta situación tan complicada en la que está en sus últimos momentos, él está pensando en esas personas en las que ha dejado la semilla y cómo la continúan, ¿verdad? Sí. No sé qué piensas tú de eso. O sea, no, sí, total, por todo. Pero justo hoy de lo que tú estabas hablando, a mí también me impresionó mucho las respuestas de los patojos hoy en estos versos, porque era... O sea, a Pablo no le importaba despedirse de su familia, decían unos. O sea, no le mandó saludos a su mamá, a su papá, decían. Se preocupó más por despedir a su familia en la fe y en decir esos nombres. Y él estaba pendiente de esas personas. O sea, ocupaban un lugar muy especial en su corazón. Y sus últimas palabras, al ser dedicadas a ellos, como lo dije al principio, creo que a mí me hace mucho pensar en cuánto yo aprecio a mi familia en la fe. Y que, o sea, de verdad, ¿será que yo en mis últimos días querría despedirme de ellos? Ir en lugar del esposo, de la mamá, del chuchito. No, o sea, no. O sea, sí, pero no. Entonces, eso es lo que a mí me impresiona de Pablo, que aún en esos momentos él se preocupó por que supieran bien estas personas qué iba a pasar después de que él falleciera, porque al principio del capítulo vemos que le vuelve a repetir a Timoteo que guarde su corazón, que predique la palabra, que guarde la palabra, porque van a haber tiempos difíciles. Entonces, claro. Y termina todavía recordándole quién es ese Señor y acordándose de estas personas. Y a mí la verdad me hace reflexionar y me hace mucho más apreciar
así como ustedes, o sea, yo los quiero mucho, pero ahora los quiero más. Los quiero el triple, de verdad, porque así me agarró así como a la madre. Y lo que decías tú, Eric, lo comparto. A veces me han escuchado y la verdad es que sí me arrepiento haberlo dicho mucho, en que me da mucho miedo ser mamá, pero por el dolor. Pero estos últimos días mi mente ha cambiado un montón, porque yo digo, Señor, pero si el propósito de ser mamá no es que me duela, o sea, eso viene de parte, o sea, es que haya más gente que te alabe y que honre tu nombre, y que esta persona pueda continuar eso. Entonces creo que eso a mí hoy les puedo decir, no, totalmente, esto, mi percepción es totalmente diferente a eso, porque digo, no, Señor, mi responsabilidad de seguir una descendencia que te alabe y honre tu nombre también es parte de seguir este ejemplo que yo veo en Timoteo, ¿verdad? Y al final ese es un regalo del Señor. Pero sí, eso. Gracias. Y solo para dar un poquito de contexto, este podcast lo estamos grabando justo después de una reunión de jóvenes aquí en la iglesia. Perdón. Entonces, un poquito de contexto. Tuvimos la oportunidad de sentarnos en grupos pequeños a discutir este pasaje, y nos sorprendieron, ¿verdad? Sí, yo hacía total. referencia a eso también hace un ratito, ¿verdad? Nos han sorprendido las respuestas. Y vamos puntualmente a los versos que hoy vamos a tratar, ¿verdad? Las palabras que dice Pablo, ¿verdad? En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, ¿verdad? Primero, ¿qué pasa? ¿Qué debemos recordar cuando pareciera que todos nos desamparan? Porque en algún momento vamos a sufrir estas situaciones, ¿verdad? En algún momento, como siervos del Señor, van a venir momentos complicados, ¿verdad? Eric decía, ¿verdad? Obviamente yo quisiera esto, quisiera lo otro. También hablábamos acerca de cómo a veces la muerte va a venir por sorpresa. No siempre va a ser una cuestión que nosotros vayamos a poder anticipar, ¿verdad? Sí, así de, ya estaba entrando Este en edad día y ya, me voy a ya le morir. tocaba o algo por el Exacto, estilo, ¿no? ¿verdad? Entonces, creo que hay una situación en la que cada hijo de Dios en algún momento puede llegar a sentirse así, ¿verdad? Total. Cuando nos abandonan, ¿verdad? Cuando todos nos abandonan. Y ahí viene el tema que tal vez hablábamos más con los jóvenes, del tema de la soledad, ¿verdad? Entonces, si pudiéramos de repente resumir en unas cuantas palabras, para aquellos que tal vez nos estamos sintiendo solos en este momento, ¿verdad? Que estemos experimentando el que se hayan apartado de nosotros, el que tal vez estemos teniendo algunas luchas que sentimos que las estamos llevando solos. ¿Cuáles son algunas de las cosas que consideran ustedes que deberíamos de recordar? Empiezo contigo y tal vez... Ok, les cuento 2 minutos, rápido, que los chavos hoy en el grupo aquí de lo que acaba de explicar Abby decían, es que yo entiendo la soledad de otra forma, decían, porque a mí me gusta estar solo, a mí me gusta mi tiempo cuando voy al gimnasio, o me gusta mi tiempo a solas cuando estoy jugando. A mí lo que no me gusta es que me dejen solo, decían. A mí lo que no me gusta es que me desamparen, decían ellos. Entonces ellos tomaban el término de soledad como en dos puntos, ¿va? Y llegábamos a la conclusión con los patojos que es tan importante ver al Señor como todopoderoso y como hasta dueño de ese mismo espacio en blanco que a veces encontramos en nuestras vidas y que no lo llena nada, porque al final Él es el dueño del universo y de todo lo que hay en Él. Y a veces no logramos medir la magnitud de nuestro Dios y lo maravilloso que es. Y por eso a veces sentimos ese tipo de desamparo, porque... Otra vez, vuelvo a mi ejemplo. Hoy casi muero. Mentira, no casi muero. Es que de verdad, así lo sentí. Pero en esos ratitos, de verdad, yo solo dije, Señor, y frené. Y después dije, no, Padre, de verdad que sí estás conmigo. De verdad que no me dejas. O sea, en ese momento más experimenté al Señor, literal, a la par mía, como jalándome detrás por el sillón para decirte ahorita no, ¿va? O sea, esa fue mi sensación de decir, Señor, gracias, ¿va? Porque sé que aquí estás, en medio de este caos, en medio de los gritos, en todo, el Señor estaba ahí, pero ha sido un proceso también, a lo largo de mi vida, el reconocer la grandeza del Señor y no olvidarme de sus promesas. Como lo decía, la rutina hace que olvidemos la magnitud de nuestro Dios, y algo en Pablo es que él nunca hacía de menos a Dios, nunca, en todo lo recordaba cómo es, le recordaba a Timoteo quién era el que se merecía toda la gloria, de quién era el que él tenía que predicar, ¿va? Entonces creo que algo para enfrentar
cuando uno se siente solo, es no olvidar lo grande que es nuestro Señor, y eso lo vamos a lograr teniendo una constante comunión con Él, en la oración, en la meditación y en la aplicación de la palabra, ¿verdad? Sí, eso te podría decir. Gracias. Y te cambio un poquito la pregunta, tal vez a ir a algo más profundo, más filosófico, más deep. Hay veces que obviamente estamos experimentando alguna situación complicada y vemos que como que los amigos se alejan y todo, pero hay momentos en los que también sentís, y lo oíamos hoy en la mesa, y seguramente algunas otras mesas que tuvieron esta conversación, pero sentís que Dios se aleja también, ¿verdad? Entonces, ahí hay un peligro tremendo, obviamente, ¿verdad? En ese pensamiento, pero como seres humanos probablemente no podamos evitar que de repente ese sentimiento, ese pensamiento llegue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podrías abordar vos esta situación cuando alguien está experimentando una soledad en la que ha sentido que hasta tal vez se ha alejado Dios de esa persona? Lo voy a enlazar un poco con el contexto de la lectura, ¿no?, que Pablo está expresando. Creo que en primer lugar hay un contexto del por qué Pablo está solo, ¿no? Uh-huh. Recordemos, exacto, entonces está en la cárcel, aquí está hablando de como esa primera vez que él estuvo como, me imagino yo, como frente al concilio, algo por el estilo, ¿no? Entonces, recordemos que hay una época de persecución y obviamente la gente se iba a alejar porque con el miedo de que es que si me ven con él, de repente también, sí, exacto, me van a asociar. Veo la intencionalidad de Pablo porque él ha venido todo esta segunda carta dándole como instrucciones a Timoteo de los tiempos peligrosos, el tipo de gente, el tipo de enseñanzas, y entonces acá siento que intencionalmente le busca decir, habrá momentos en los que te vas a sentir solo, porque él primero lo pone en evidencia que él humanamente se siente solo, se sintió en algún momento solo, sí. Pero seguido de ello dice quién estuvo a su lado, y creo que eso es lo importante de eso, ¿no? Y otra de las cosas que hablábamos también en la mesa de estudio, porque lo otro es traer como este estudio a nuestra vida, ¿no? A nuestro día a día. Y es que es inevitable para nosotros, no solo como seres humanos, sino como cristianos, en algún momento experimentar esa soledad, ¿verdad? No la soledad de que hablaba Marianita, de lo que algunos tienden a creer que también es malo, ¿no? Sí, claro. Sino este tipo de soledad en donde Pablo habla de sentirse desamparado, ¿verdad? Pero nuevamente, siento que hay intencionalidad en él de reconocer esa circunstancia, pero luego a la vez guiar quién en realidad está en medio de ello. Entonces, creo que evidencia que como cristianos podemos llegar a experimentarlo, es decir, no está malo, pero en medio de esa circunstancia recordar que no estamos solos en realidad, ¿verdad? Sí. Y algo que a mí personalmente, mientras me imagino esta circunstancia de Pablo, recuerdo, ¿no?, la palabra del Antiguo Testamento y pensar en que Jesucristo conoció el vientre de mi mamá mientras me formaba, sí. ¿Verdad? Entonces digo, es inevitable que Él no esté. Ajá. Él está siempre. Aunque nosotros incluso nos hayamos alejado. Porque justo versos antes, o un capítulo antes, recordemos que hablábamos que Dios mismo dice que Él es fiel a sí mismo. Pablo escribiendo, él dice, aquellos que le nieguen, Él también los negará. Pero aquellos que sean infieles, Él seguirá siendo fiel, ¿verdad? Porque Él es fiel a sí mismo. Entonces, aunque no sintamos totalmente solos, porque probablemente tú que estás escuchando te hayas alejado del Señor o sientes que estás alejado del Señor, y por esa misma soledad que crees sentir porque tú te alejaste, Él sigue ahí. Él sigue allí para nosotros.
Sí, creo que hemos amarrado dos puntos interesantes aquí, en los que definitivamente aquí hay un contexto en el que Pablo está viviendo, pero también al día de hoy el cristiano está viviendo también sus propios contextos, Sí. y la palabra sigue siendo relevante, ¿verdad? Entonces, por supuesto, a veces van a haber momentos en las que nos vamos a sentir abandonados o desamparados. Incluso muchas veces hasta nuestro mismo pecado nos hace sentir abandonados y alejados, ¿verdad? Correcto. Y principalmente creo que esa es una de las cosas por las que muchos nos hemos alejado en algún momento del Señor, porque pensamos, ¿verdad?, que como que el Señor ya se rindió con nosotros, digamos, y por eso nos ha abandonado, ¿verdad? Y Pablo aquí hace un amarre de esa misma idea. Dice, bueno, todos me abandonaron, no les tengo rencor, ¿verdad? No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Por supuesto, Pablo estaba cumpliendo aquí con una misión de la predicación intensa, y un plan maravilloso. Muchos de nosotros tal vez en algún momento nos hemos alejado del Señor y ha sido nuestra culpa, obviamente, ¿verdad? No ha sido por la persecución, ni ha sido porque, qué sé yo, lo abrumador que ha sido la persecución por la predicación. A veces ha sido nuestra misma carnalidad, nuestro mismo orgullo. Pero un versículo que también Eric citaba en la reunión, en la mesa donde estábamos, está en Hebreos 4. Y este ha sido un versículo que esta semana a mí me ha estado dando vueltas, porque es una de esas cosas en las que uno, como cristiano ya viejo en el evangelio, como que entiende que esto está ahí y lo cree, pero que en algún momento te dejas de predicar a vos mismo, ¿verdad? Y esa es una de las cosas que yo he encontrado que a veces nos pasa, ¿verdad? Que nosotros creemos que algunas de estas cosas están reservadas para aquellos que vienen nuevos en la fe, y no es algo que yo constantemente me estoy predicando y creyendo, ¿verdad? Dice en los últimos versículos, ¿verdad? El verso 16 del capítulo 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia al oportuno socorro. Hace 3 días este era el verso que estaba en el verso del día de la YouVersion. Y cuando hay algún verso que me llama la atención, a mí me gusta ir a leer el capítulo completo. ¿Y para qué lo hice? porque el Señor, o sea, obviamente el Señor estaba trabajando algo en mí, ¿verdad? Que yo necesitaba terminar de entender. Y los versos anteriores obviamente son desgarradores, pero el verso 15 dice: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces creo que Pablo, obviamente Pablo era un gran hombre de Dios, pero no era Jesucristo. Pablo tenía sus debilidades, Pablo tenía sus propias luchas, y acá él está reconociendo esa lucha en la que se vio envuelto. Y tenemos la respuesta que él mismo ha encontrado. El Señor estuvo a mi lado, el Señor me dio fuerzas para que fuese cumplida la predicación por medio mía, ¿verdad? Dice, y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. Entonces, esta es una bendición, realmente, el poder recordar todas estas cosas. Y lo que hablábamos, Marianita, cómo en medio de la prueba también nosotros podemos ver el propósito, ¿verdad? Total. Puede ser que a veces uno no sienta, ¿verdad? Que está ahí el propósito, pero se muestra el poder de Dios. Hay 3 puntos finales que quisiera platicar con ustedes, que serían prácticamente los versos del 18 al 22, donde Pablo también aquí está abrazando las promesas de Dios y entra a relucir eso que hemos estado hablando nosotros, de poder contar con el apoyo de los santos, es decir, poder contar con el apoyo de esa comunidad cristiana, de verdad, en la que el Señor nos ha puesto. Dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros tenemos seguridad en el Señor, ¿verdad? Entonces, aunque haya soledad, no podemos olvidar que hay seguridad, ¿verdad? Entonces, en
En tu siguiente momento de soledad, Eric, ¿qué sería una de las cosas que hoy estás aprendiendo que te tendrías que predicar a vos mismo al leer esta palabra? Es buscar a la familia de la fe, ¿verdad? Porque primero, una de las cosas que pareciera que a veces nos pasa respecto a la soledad es que es una perspectiva que tenemos, ¿no? A veces nos sentimos solos porque así nos vemos, pero en realidad no lo estamos. Sí. Y menos si no sabemos acompañados de la iglesia, ¿verdad? Y creo que a veces es uno de los más grandes beneficios que la cristiandad nos provee que no aprovechamos y que probablemente evidencian algún tipo de orgullo que exista en nosotros, porque a veces nos da pena decir que hay necesidad económica, nos da pena decir que hay enfermedad, ¿verdad? Recuerdo que para el tema de cuando estábamos en pandemia con el COVID, era una cosa que era, no se dice, no se habla de eso, ¿verdad? Entonces despertaba ese temor incluso de decir, hermanos, oren por mí, por mi familia, porque tenemos COVID. Exacto. Y cuando en realidad debemos de tener esa libertad de acercarnos a la comunidad de la iglesia y gozar de esa bendición que Jesucristo nos ha dejado, ¿verdad? Entonces, allí cobra también un sentido maravilloso la importancia de la iglesia, ¿no? La iglesia local también, ¿verdad? Porque cuánto no escuchamos de gente que habla acerca de, no, yo tengo temor de Dios y esto, pero yo no asisto a la iglesia, ¿verdad? No me quisiera desviar mucho en ello, pero el gozo y la bendición que hay de saberse parte de una comunidad, de una iglesia local, es algo que el Señor nos ha dado y que debemos aprovechar. Y que si tú no lo haces, yo te invito a que, si no estás asistiendo, asiste. Que si sigues viendo los servicios desde casa, procura asistir. Gózate con la iglesia. Da paso y libertad a eso que el Señor nos ha dejado de bendición, que es poder celebrar los momentos de alegría y también levantar la mano y decir, hermanos, tengo una necesidad, y sentirse acompañado, porque esa es la forma también en la cual Dios se manifiesta, ¿verdad? Dios nos guarda, nos bendice a través de la misma iglesia. Y cuánto nos perdemos cuando no lo gozamos. Sí, creo que es un buen recordatorio para todos, ¿verdad? O sea, recordar que también el Señor, aunque ahorita no lo veamos, ha dejado una comunidad de santos creyentes. Y digo santos porque la Biblia dice que somos santos. Aunque algunos de nosotros, tal vez el título nos quedaría grande, ¿verdad? Está ese apoyo, ¿verdad? Pero en el último versículo, Marianita, me llama la atención que dice, el Señor esté con tu espíritu, ¿verdad? Sí. Entonces, eso dice que tenemos también el consuelo del Salvador. No solo los santos, no solo de la comunidad, no solo la seguridad que tenemos en la salvación, sino dice, el Señor esté con tu espíritu. ¿Qué piensas? Oh, de verdad es que eso me hace tener como cierta seguridad en lo que el Señor ha dejado en nosotros al morir, al resucitar, y luego ahora se encuentra con el Padre y es el Espíritu Santo en nuestra vida. Ese consolador que tenemos me hace... Tal vez hoy he usado mucho la palabra apreciar, porque no lo había hecho. O sea, atando cables hoy, Señor, de verdad, no había estado apreciando el recordar que tú estás con nosotros y estás aquí, o sea, estás de verdad, o sea, aquí. Más ahora que estamos viviendo en esta cultura tan llena de consumismo y que la gente es feliz si tiene muchas cosas, o que si tengo mucha familia, o si tengo mucho dinero, se olvida que es más bien tan acostumbrados a ese tipo de felicidad falsa
y olvidamos que al final lo único que nos llena es el Señor. Y creo que este verso será el mantra del día. Recordar que el Señor Jesucristo está con nosotros por siempre, y más ahorita que hemos estado leyendo Apocalipsis a lo largo de todo el capítulo, recordar que en medio de todo ese desastre el Señor sigue teniendo en control de todo. Viéndolo ahorita con Pablo, aún en medio de su desastre en su vida, supuestamente el Señor estaba en control, y él reconocía que el Señor estaba en control de eso. Y qué lindas sus últimas palabras, porque esas son las últimas 2 líneas que están en el capítulo: que el Señor esté con tu espíritu, ¿verdad? Con el espíritu, como dice, con tu espíritu. Con tu espíritu. Sí. Es como que te reconforte. Que te reconforte, que sientas eso. Me quedé sin batería, pero les iba a buscar exactamente la cita. A mí me gusta mucho Isaías. Perdón, me acaban de regañar. Tengo una ¿cómo se llama esto? Una cosita que está haciendo bulla, perdón, un tic. En Isaías creo que 53 dice que el Señor nos sostiene de nuestra mano derecha. Y a mí ese verso me pega mucho, porque yo digo, no, Señor, de verdad, que nos agarras de lo más fuerte, nos agarras, o sea, nos tienes ahí, porque sabemos que el Señor es fiel, es omnipotente, es omnipresente. Entonces creo que ahora y para siempre, diría yo, debería de ser nuestro manual de vida, recordar que el Señor está ahí y está aquí, está con nuestro espíritu. Muchas gracias. Y ya estamos llegando al cierre de nuestra conversación. Creo que hubieran muchas cosas que nosotros hubiéramos querido decir, ¿verdad? 2 horas más. Hay unos versículos antes que tal vez no vimos, pero que tal vez puedan servir para algún otro podcast más adelante. Pero hay los algo nombres que les puedes poner a tus futuros hijos. Sí, claro, si están pensando en nombres, ¿verdad? Ahí tienes a Trófimo, ¿verdad? Que puedes mencionar. Quisiera cerrar con esta idea, ¿verdad? Porque otra vez hablamos de la soledad, hablamos de cómo Pablo pudo experimentar esto, ¿verdad? Como Pablo no era perfecto, pero definitivamente buscaba al Señor. Pero algo que seguramente Pablo tenía en su mente, ¿verdad? Y que quisiera dejar hoy en la mente de todos, es lo que habla el capítulo 28 de Mateo, ¿verdad? En ese pedacito que nosotros conocemos como la Gran Comisión, ¿verdad? Específicamente en los últimos versos de ese capítulo, ¿verdad? Dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces se nos olvida eso, ¿verdad? Sí. Se nos olvida, nos sentimos solos, ¿verdad? Porque las circunstancias nos han alejado de las personas. Nos sentimos solos porque a veces nuestro pecado nos ha alejado del Señor y no queremos volver o no sabemos cómo volver, ¿verdad? Y en Hebreos dice: acérquense con toda confianza, ¿verdad? Y a veces nos sentimos solos porque no vemos la comunidad cristiana ahí cerca de nosotros, pero ahí está. No vemos el consuelo del Salvador, pero aquí está. Y Jesús lo repite y dice: estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Se nos ha acabado el tiempo, pero les doy una frase a cada uno con la que quisieran terminar y que quisieran dejar en el corazón de los jóvenes. Entonces, Eric, una frase, un pensamiento que a vos te bendijo y que dejas en la mente de Dios. El mismo. El Señor Jesucristo está aquí, está allí contigo, y aunque tú no lo sientas y aunque probablemente pienses que por tus acciones o etcétera no está, Él es fiel. Él está. Fueron como 20 frases, pero está. Así como, ok, tengo que decir todo eso, yo sí le voy a decir: no estás solo. Creo que sí, no estás solo, el Señor está contigo. No te alejes, sé constante, sea paciente en esperar las promesas y todos los planes que tiene el Señor para ti, porque Él es el Señor. Entonces, eso. Y no es que no estés solo porque nosotros aquí lo decimos o no estamos inventando. La palabra lo dice. Entonces creo que una de las formas en las que nosotros podemos realmente regresar a la verdad es leyendo la palabra, es comunicándonos con el Señor, ¿verdad? Entonces pueden haber muchos libros de autoayuda, muchos podcasts, muchas películas, muchas ideas, pero en realidad lo que nos va a hacer regresar a ese tema central de Jesucristo con nosotros es la misma palabra.
Así que nos despedimos en Adiós. este podcast recordándoles que todo lo que ustedes escuchan lo sometan al discernimiento, ¿verdad? Bajo la lectura de la Biblia. Si crees que hay algo que no se encuentra alineado a la palabra, por favor, háznoslo saber. Nuestro deseo realmente es primeramente alabar al Señor mediante la meditación y la práctica de su palabra, y por supuesto que tu vida sea bendecida a través de estas pequeñas charlas. Entonces decimos bendiciones de Dios para tu vida. Adiós. Bye, dale like. Suscríbanos. Bye. Bye. Comenta. Adiós. Adiós.